Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Podía creer que él pudiera ser tan egoísta. Ahora soy libre, casémonos, Pren. Deberías cuidar a tu esposa y no decir esas cosas. Esa mujer ya perdió al niño, ahora soy libre, sin más obligaciones. Podemos casarnos y tener 2 hijos, tal como tú querías. Déjame ir. Pero podemos casarnos. No te amo, Wack, déjame ir. Me estás lastimando, gritó la doctora, haciéndole saber que su agarre le estaba lastimando el brazo. Quería que apareciera alguien. No quería quedarse allí con ese hombre que se estaba convirtiendo en un extraño para ella. Suelta a la doctora ahora mismo. La voz irritada y el rostro furioso que la acompañaba hicieron sonreír a la doctora Pren. Era la persona en la que estaba pensando. ¿Es por ella que no vuelves y te casas conmigo? Me estás haciendo daño. Pac, ayúdame. La voz dolorida y el rostro aterrorizado de la doctora Pren hicieron que Pac no pudiera soportarlo más. Ordenó a los 2 hombres detrás de ella que separaran inmediatamente al hombre que estaba lastimando a la doctora. Te haré volver y casarte conmigo, Pipren. No puedes ser feliz con esta mujer. Los gritos del hombre disminuyeron mientras lo arrastraban fuera del estacionamiento. Pac observó a sus hombres arrastrando al ex prometido de la doctora Pren. Las marcas rojas en su delgado brazo enfurecieron a Pac, enojada con la doctora por salir con ese hombre y enojada consigo misma por llegar tarde y causar que la doctora se lastimara. ¿Por qué volviste a salir con él, Pipren? ¿Aún crees que el hombre es bueno? Te hizo tantas cosas malas. ¿Por qué confías en él? ¿Lo amas tanto como para salir con él sola así? Se escuchó una bofetada. El sonido de una palma golpeando la cara hizo que la persona abofeteada girara la cabeza. Pero lo que hizo que el corazón de Pac se hundiera fue ver las lágrimas corriendo por el rostro de la persona que la bofeteó. Si vas a insultarme, vete. Pipren, dije que te fueras. Suéltame. Te amo mucho. Creo que estoy perdidamente enamorada de ti. El abrazo por detrás hizo que la doctora Pren, que estaba abriendo la puerta del auto, se detuviera. No fue solo el abrazo lo que la hizo llorar nuevamente, sino las palabras de amor de la mujer, que pusieron su vida patas arriba y terminaron desviándola del camino que había soñado. Un nuevo camino que la hizo descubrir una felicidad que nunca antes había sentido. Te amo mucho, estoy perdidamente enamorada de ti. Estas palabras seguían dando vueltas en la mente de la doctora Pren, haciéndole imposible dejar de sonreír. Escuchar la sentida confesión de la actriz la hizo más feliz que cualquier otra cosa. Esta era la primera vez que quería escucharlo una y otra vez sin aburrirse. El video y las fotos solo fueron una excusa, nunca existieron, solo quería estar cerca de ti, así que inventé esa historia del video y las fotos, pero todo fue una mentira. Lo siento, doctora Pren. Eres muy astuta, casi hiciste que te odiara, ¿sabes? Lo sé, por favor, no me odies, te amo mucho. Si lo odiaba, no dejaría que la dulce habladora se recostara en su regazo, y mucho menos que la besara. Y esa noche, hoy parecía ser el día para revelar sus sentimientos, ya que la vieja doctora parecía tener algunas dudas. La noche de mi despedida de soltera, ¿por qué? Te dejé una marca, dijo Pac, sin poder contener la risa. En ese momento la doctora Pren era demasiado tentadora para ella, así que le dejó una marca, pensando que no tendría otra oportunidad de encontrarse con ella. Pero ¿quién hubiera pensado que el destino las iba a unir? Lo que quiero decir, quería hablar directamente, pero la vergüenza la detuvo. No te haría nada sin tu consentimiento. Solo te dejé en el dormitorio y después te quedaste dormida. Pag estaba en el regazo de la doctora. Luego se acurrucó y la abrazó. ¿Ya no sientes dolor? Estás hablando mucho. Te iba a preguntar. ¿Eres una doctora o un luchador? Cada bofetada me estremece el corazón. ¿Por qué eres tan descarada?
No soy atrevida, solo tengo dulces palabras. Vamos a demostrarlo. La doctora Pren solo pudo negar con la cabeza, mientras la mujer le tendía la mano para que la sostuviera. Se dejó llevar al dormitorio. Hoy tal vez no hubiera expresado sus sentimientos, pero estaba segura de que alguien había reclamado su corazón, alguien que había llevado su corazón al caos. Pero al final esta persona hizo que su corazón sintiera amor. En plena noche, que suponía era un momento de descanso después de haberse conectado, la doctora Pren se despertó sobresaltada cuando su teléfono vibró. Dedos delicados hicieron borrar algunos mensajes inapropiados. Ella sentía que esta mujer debía ver un psiquiatra para tratar lo que la hacía actuar de esta manera, o lo perdería todo. Pero entonces sonó el teléfono y la persona que no se levantó para contestar hizo que la doctora Pren la despertara. Una llamada en mitad de la noche puede ser importante. No hagas eso. La urgencia en la voz de Park hizo suspirar a la doctora Pren. ¿Cometió un error? Pero antes de que Park pudiera levantarse, la bella doctora la inmovilizó. El teléfono cayó a su lado cuando sus labios se encontraron en un dulce beso. Pren, me tengo que ir. La doctora Pren no respondió a la solicitud, ni la permitió, ni la negó. Nan me dijo que si no iba, ella se iba a quitar la vida. Las roncas palabras de Park hicieron que la otra persona se detuviera, pero solo brevemente, antes de regresar al beso apasionado. Ahora el deseo de estar con esta hermosa doctora superó la amenaza de su ex manager, quien dijo que se iba a quitar la vida si Park no acudía a ella. ¿Sabes? Si alguien realmente quiere quitarse la vida, no amenazaría de esta manera. Park apenas podía formar palabras porque sentía como si estuviera flotando en las nubes. La doctora Pren miró el teléfono todavía conectado con una mirada tranquila. No iban a pedir que Park fuera con su amiga. Solo estaba haciendo que Park se concentrara en ella y permitiéndole a la mujer del otro lado saber todo lo que sucedía en esa habitación. Todo se escuchó a través del teléfono. Nan gritó al escuchar los sonidos. Escuchó cada palabra que decían y los gritos de alegría de Park, pronunciando el nombre de la mujer que odiaba. La mujer que le quitó todo, que le hizo la vida imposible. Odiaba a la doctora Pren. Nan odiaba a la doctora Pren. Los acontecimientos recurrentes dejaron a la doctora Pren cansada y estresada. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.